Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos encontramos de manera asincrónica a través de este video. Y la idea es poder repasar un poco algunos puntos en relación a lo que se conoce como los actores populares o los actores intuitivos nacionales, ¿sí? Actores populares, quise decir. A partir de un texto que es el de Marta Serrano y Graciela Hernández, que se llama justamente Los grandes intuitivos de la escena nacional, que es un texto del año 1994, apareció en la revista Teatro del Sur, que hoy les sumo también a la bibliografía junto con un apunte de clase por si no pueden ver demasiado claramente el texto por un tema de la copia, ¿sí? Vamos a estar hablando entonces de estos actores y actrices que no tienen una formación, ¿sí?, académica, ¿sí?, a través de instituciones teatrales. Es decir, que no han estudiado teatro, sino que empezaron a convertirse en intérpretes a partir de hacer teatro, de trabajar en el escenario, ¿sí? Esto es algo muy característico en muchos intérpretes de la primera mitad del siglo XX, aunque también después podemos seguir encontrando casos, ¿no? Pero lo cierto es que la primera gran crisis de este tipo de idea en relación al actor y a la actriz en la Argentina se va a dar cuando aparezca el teatro independiente, que va a cuestionar a estos tipos de estas maneras de actuar o estas maneras de transitar el escenario, en donde, bueno, uno se hacía teniendo 3 funciones diarias, de lunes a lunes, ¿sí? Y aprendía a hacer sobre la marcha e iba escalando posiciones dentro de una compañía de actores, ¿sí? Cuando hablamos del teatro independiente en la Argentina, dicha valga la aclaración, estamos hablando de un movimiento artístico, un movimiento escénico que va a ser bastante fuerte, que va a empezar a cobrar relevancia a partir del año 1930, que es la fecha en la cual se funda el Teatro del Pueblo, que es el origen del Teatro del Pueblo que conocemos hoy, ¿sí? que sigue vigente al día de hoy. Lo funda Leónidas Barletta y la finalidad ahí es justamente acercar al público a otro tipo de teatro, a otro tipo de literatura dramática y a otro tipo de actuación, ¿sí? Si bien hubo grupos independientes que no buscaban un beneficio económico con el hecho de hacer teatro, como sí pasaba con, no sé, las compañías de sainete o de comedia o de dramas en los teatros llamados comerciales, que eran los teatros de la calle Corrientes en su gran mayoría. Lo cierto es que el primer grupo que se logra mantener en el tiempo con unos estatutos además escritos bastante claros y demás, es el Teatro del Pueblo, y decimos año 1930. Cuando hablamos de estos actores y de estas actrices conocidos como intuitivos o intuitivas, ¿de qué estamos hablando? Primero, de un intérprete que tiene una gran personalidad, ¿no? Que tiene una personalidad definida. Cuando se habla de personalidad hablamos de que se tiene que tener una sensibilidad particular y además un cierto grado de cultura, ¿sí? Esto significa que si no se pudo aprender en la escuela, ¿sí? Si se es como en el caso de Tita Merelo, que era prácticamente analfabeta y que aprendió a leer y escribir ya de adulta, ¿sí? Lo cierto es que uno tiene que cultivarse, ¿sí? Tiene que lograr la cultura de manera autodidacta, tiene que hacerlo uno mismo. Y a veces esa manera también implica entrar en contacto con otros realizadores, con otros creadores de otras áreas del arte, ¿sí? De otras disciplinas. Esto habla un poco de lo que era la Buenos Aires bohemia, ¿no? De la bohemia porteña de la que habla el texto que yo les dejo, que es que, bueno, en los cafés, después de las funciones, después de las 3 funciones, en las madrugadas de los cafés de las calles Corrientes se encontraban no solamente actores, actrices, dramaturgos, directores, sino también se encontraban artistas visuales, ¿sí? Se encontraban escritores de literatura en términos generales, ¿no? Novelistas, poetas, músicos, y había un intercambio de información, ¿sí? Una conexión entre las diversas áreas, ¿sí? Y por el otro lado también los propios actores y las propias actrices podían llevar adelante otras facetas. Por ejemplo, podían, además de actuar, escribir, ¿sí? O además de actuar, tocar un instrumento, o además de actuar, bailar, ¿sí?
Además, no nos olvidemos que estamos hablando de un periodo en donde la escena argentina no estaba cerrada a lo que llegaba del extranjero. Había un gran intercambio con compañías y con elencos que provenían del exterior, ¿sí? Yo cito el caso de, y todos citan el caso de los 6 meses que pasa en Buenos Aires Federico García Lorca, entre los años 1933 y 1934, ¿no? En donde verdaderamente era reconocido como una celebridad, daba conferencias, recorrió todo lo recorrido que se podía, todo lo que se podía recorrer en ese momento en relación al arte y a la cultura. Pero así como el caso de Lorca, tenemos una infinidad de casos, ¿sí? Había, por supuesto, muchísimas compañías españolas que llegaban de gira, pero también algunas compañías norteamericanas, compañías inglesas y demás, ¿sí? Estos actores, entonces, que forjaban una cierta personalidad, forjaban una sensibilidad y una cultura que muchas veces la aprendían a hacerlo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que aprendían a actuar, como les decía al principio, sobre el escenario. Y esto ocurría porque los papeles no se elegían, ¿sí? Sino que los papeles eran dados dentro de cada compañía de acuerdo a la edad del actor o de la actriz y de acuerdo a la antigüedad y al recorrido que tenía dentro de esa compañía. Y eso ayudaba a construir esta personalidad de la cual estamos hablando, ¿no? Esta idea de que, el actor o la actriz se forma, ¿sí? Para que al momento de pisar el escenario tenga una fuerza particular y tenga una presencia particular, ¿sí? Esto nos permite hablar del porte del actor o de la actriz, ¿no? Una manera de estar en el escenario, de transitar el escenario y transmitir aquello que se busca transmitir, lo cual vuelve al intérprete el centro de la escena, lo que siempre decimos. Lo que se dice de presencia escénica, ¿sí? La presencia escénica tiene que ver con una manera también de colocar el cuerpo, ¿sí? O sea, siempre el actor o la actriz, y especialmente cuando se interpretan determinado tipo de papeles que están otorgados por la compañía, tiene que tener un porte erguido, vertical, su voz tiene que escucharse hasta el último rincón del teatro, ¿sí? Esto que decíamos de los papeles que se otorgaban, ¿se acuerdan que ustedes leyeron un fragmentito del Conventillo de la Paloma? Bueno, había papeles cómicos, de graciosos, había lo que se conocía como las damitas jóvenes, ¿sí? Estaba la señora, la dama, que era la actriz principal, a veces la cabeza de compañía, o estaba el galán o el actor principal, el primer actor, que también podía ser cabeza de una compañía, ¿sí? Tanto la dama como el primer actor eran siempre aquellos que tenían mayor antigüedad y tenían ya una cierta edad y un cierto recorrido escénico, ¿sí? Piensen en las compañías como en una especie de lugar jerárquico, en donde uno va subiendo peldaños, subiendo escalones, de acuerdo al tiempo que pasa, de acuerdo a los méritos y de acuerdo a lo que se les ocurra, ¿sí? Hablamos entonces de la personalidad, pero también tenemos que hablar de alguna manera del oficio teatral. ¿Cómo se llegaba a ser actor o cómo se llegaba a ser actriz? Podía ser porque se elegía ser actor o actriz, lo cual implicaba una toma de postura muy fuerte con respecto a la sociedad de la época, ¿no? La profesión teatral, ¿sí? Estaba absolutamente mal vista. Ni que hablar que cómo se consideraba a las mujeres dentro de esa profesión, ¿no? O sea, si estaba mal vista para las mujeres era aún peor, ¿no? Esto que venía ya desde muchos siglos antes, ¿sí? O sea, la mujer, la actriz era sinónimo de prostituta, ¿sí? Nos parece absolutamente descabellado, pero esto era así. No era un lugar adecuado, no era un lugar decoroso y era un lugar absolutamente inestable el de la escena, ¿sí? Por otro lado, uno también podía llegar, más allá de por una propia elección, por herencia familiar, ¿sí?
porque formaba parte de una familia de intérpretes. Esto pasaba mucho, por ejemplo, el caso más emblemático es el de los Podestá en Buenos Aires, ¿sí? O sea, una familia dedicada al circo, criollo, que después, bueno, desembarcan y entran a tener relación con otro tipo de textos teatrales, ¿sí? Y que tienen una larga prosapia dentro del teatro. Tenemos Podestá, una gran cantidad de podestás que están relacionados con la escena en esta primera mitad del siglo XX. También puede ser que se llegue al teatro por una necesidad económica, encontrar una forma de subsistencia. Y yo cito acá siempre el caso de Tita Merelo. Tita Merelo era una persona de un origen muy humilde, que llegó hasta ser boyerita, o sea, de niña trabajaba en el campo, era analfabeta, y se acerca a la escena a través de la revista y se acerca como corista, se acerca como bataclana, se decía en ese momento, ¿no? Como bailarina, pero de una segunda línea, y bueno, fue subiendo posiciones, ¿sí? Pero todo esto siempre se sostiene en torno a la idea de la vocación. La vocación es aquello que justifica cualquier percance, cualquier dificultad, cualquier momento, ¿sí?, complejo que pueda aparecer en la vida del actor o de la actriz, ¿sí? Y esto sostiene al intérprete y es lo que lo termina, digamos, es lo que permanentemente se ofrece como justificación para cualquier necesidad que se viva debido a esta elección o esta herencia profesional, ¿sí? Y tenemos acá que resaltar algo que es muy importante, que es que los actores y las actrices, ¿sí?, de este teatro, que es en general un teatro comercial manejado por empresarios, reconocen que llevan adelante una profesión, ¿sí? Se reconocen como profesionales. Y entonces esto requiere un pago. O sea, se trabaja para vivir. Y para eso, lo que se logra, lo que se obtiene como sueldo de este trabajo, ¿sí?, también puede ser reinvertido en una mejor preparación, una preparación técnica, vocal, corporal. Después vamos a hablar un poquitito de eso. También tengamos en cuenta que estos actores que trabajan para vivir entonces se van a diferenciar muchísimo de lo que después va a proponer el teatro independiente, que es que el actor o la actriz trabaja por vocación, ¿sí?, pero su finalidad no es cobrar un sueldo, ¿sí?, no es vivir del teatro. Esto es una enorme discusión que se extendió en el teatro independiente, se planteó en la década del 50, se extendió hasta principios de los 60, esta cuestión de, bueno, ¿se debe cobrar por lo que se hace o no? ¿O es solo amor al teatro? Bueno, esto en el teatro comercial siempre se considera una profesión, se considera un oficio y por ello recibo una remuneración, ¿sí? Y además me especializo en determinado género, me especializo en sainete como actor o como actriz, me especializo en la comedia culta, que no es el sainete, que es una comedia un poco más elevada en cuanto a su vocabulario, por ejemplo. Me especializo en drama y me preparo para representar eso, ¿sí? Hablamos entonces hasta ahora de personalidad, hablamos de la idea de cómo se llega a ser actor o actriz, el oficio, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los medios expresivos que utiliza este actor o esta actriz para comunicarse con su público, para entrar en relación con el personaje y lograr conmover al espectador o a la espectadora, ¿sí? Había una cierta, si bien se confiaba, ¿sí?, en la intuición con respecto a la formación, se confiaba en ejercitar, en mantenerse entrenados, ¿sí?, había una cierta preparación que se llevaba a cabo con maestros, o sea, con especialistas, que lo que más daban eran saberes prácticos, cómo pararse en la escena, cómo hablar, cómo proyectar la voz, ¿sí? Y esto no se hacía en clases abiertas ni en espacios comunitarios, sino que eran lecciones absolutamente particulares, ¿sí? Y después se practicaba, cada uno practicaba por su lado. O sea, esto que tiene que ver con la comunidad o el aprender todo de todos es algo también relativamente nuevo en cuanto a que
no tiene que ver con esta preparación de estos actores y actrices de las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta esta idea de conservar un porte determinado, que es el del cuerpo erguido, que pise con firmeza el escenario, que jamás dé la espalda, ¿sí? Y que se mueve en escena a través de una serie de códigos muy rígidos, ¿sí? Sí se trabaja mucho con observar personajes de la vida real, ¿sí? ¿No? Observar aquello que los rodea cotidianamente, y tratar de imitar gestos, actitudes, copiar gestos y actitudes de gente a la que luego se va a representar. Y más allá de eso, uno dice, bueno, pero entonces era una mera copia, una mera imitación lo que se hacía. No, porque cada actor o cada actriz le imprimía esa personalidad que se iba forjando con las lecturas, con el contacto con otras artes, con el contacto con otros artistas, ¿sí? Entonces, no podemos hablar acá de una actuación naturalista, porque estaríamos hablando de Stanislavski. Stanislavski y Brecht también hablaban de observar, pero acá no se trata de observar, sino de apropiarse de algunos elementos, de algunas herramientas, copiarlos, pero no hacerla naturalista. Es más, no podemos hablar acá de un teatro natural. Uy, mirá qué natural que es esa expresión. No existía, ¿sí? Porque estaba sumamente codificado lo que pasaba en escena. Lo natural venía dado porque el actor o la actriz podían moverse de manera fluida, podía entenderse lo que decían, podía mantener un personaje a lo largo de la representación, ¿sí? Esto que decimos nos habla de cómo se preparaba el personaje, ¿sí? Si en Stanislavski decimos preparamos desde el interior, en el primer método, en el método de la memoria emotiva, para volcar al exterior, acá era absolutamente exterior la preparación, ¿sí? Se buscaba imitar una conducta y se repetía eso, ¿sí? Por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta otro elemento, que es que hay un texto previo, un texto dramático. El texto era lo que generalmente resultaba el punto de partida, a veces hasta para la conformación de la compañía o del elenco. Y el texto era elegido por la cabeza de compañía, ¿sí? Que muchas veces también oficiaba de director o de directora, de acuerdo a lo que se conoce como la cuerda. Si la compañía se dedicaba más a lo dramático, si la compañía hacía cosas cómicas, ¿sí? Y se trataba de seguir el texto al pie de la letra, ¿sí? De no improvisar. Pero esto era bastante... Acá tenemos un enorme pero, porque justamente una de las características de este actor intuitivo, de esta actriz intuitiva nacional, tiene que ver con que al imprimir tanto de su personalidad en el personaje, ¿no? Va también a trabajar con las morcillas. ¿Qué son las morcillas? O lo que se conoce como el morcilleo. Es aquello que el actor o la actriz agregan para salir del paso cuando se olvidaban la letra, ¿sí? O sea, pensemos esto que siempre trato de repetir. Había 3 funciones diarias, era muy difícil aprenderse la letra, ¿sí? Muy difícil aprenderse, se cambiaban las obras permanentemente, había una rotación muy grande de textos dramáticos, entonces esto llevaba a que no siempre te pudieras aprender la letra y ahí entraba esta capacidad de improvisar o de zafar con algunas muletillas, ¿sí? La muletilla era aquel elemento que una repetición de alguna palabra o de alguna expresión que me permite volver a entrar, ¿sí? Y no perderme en el texto, no perderme en eso que estaba diciendo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo que también ahora suena un poco antiguo, pero alguien que trabajaba muchísimo con el morcilleo y las muletillas, si bien no era una persona surgida del teatro, sino de la televisión, era Olmedo, ¿sí? Alberto Olmedo, nos guste o no nos guste su humor, haciendo todas las salvedades que podamos hacer en la actualidad, ¿sí? Con respecto al humor que hacía, era un especialista en el morcilleo, en la improvisación, ¿sí? Nunca aprendía la letra.
Y permanentemente sus distintos personajes tenían diferentes muletillas, ¿sí? Diferentes lugares en donde cuando ya todo estaba como muy perdido, a eso volvía y con eso retomaba, ¿sí? No sé, pienso en uno bastante polémico como podía ser el Mano Santa, que decía, y si no me tienen fe, ¿no? Eso es una muletilla, lo repetía constantemente. Bien, entonces tenemos estos actores y actrices con todas estas cualidades y que, como decíamos, trabajan en compañía, ¿sí? Compañías que se van a organizar de acuerdo al tipo de obras que hagan y que van a ir perdiendo también un poquito de fuerza, ¿sí? Conforme también avance en la radio como medio de comunicación, ¿no? El radioteatro, que va a requerir de actores o de actrices ya no con una presencia escénica, sino con una voz que se enuncie, que aparezca como presente, nos va a permitir pensar en otras cosas, ¿sí? De alguna manera va a debilitar un poco esta estructura, que era una estructura sumamente fuerte. Pensemos que la radio aparece como medio en 1920, el año, en la Argentina, el año pasado cumplió 100 años, ¿sí? Y que el radioteatro aparece como género, ¿sí? O sea, la novela por entregas, interpretada por actores y actrices, aparece como género ya en la década del 30. Tenían una cierta fuerza. Y de alguna manera también eso viene a sacar un poco del público de cierto tipo de teatro, ¿sí? A pesar de que el teatro va a tener siempre un lugar preponderante dentro de lo que es el entretenimiento popular, ¿sí? Bien, espero que todo este recorrido les haya servido y nos estamos viendo prontamente. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, saben que pueden entrar en contacto y nos estamos escribiendo y desarrollando lo que se necesite desarrollar un poco más. Bueno, que tengan una buena semana y cuídense mucho.